y encuentra que solo cuando se liga médula ósea de adulto en presencia de herpes simple se acelera la producción de células NK, cuyo marcador convencional es CD56. Pero esto no sucede cuando la fuente de las células precursoras es el cordón umbilical. Y entonces, tratando de verificar, ¿no?, el mecanismo, utiliza no el virus completo y atenuado, sino utiliza los simples motivos que unen a TLR9 como CpG, controla mucho más entonces el modelo y vuelve a descubrir que cordón umbilical en todas las versiones de progenitores es inerte a esta ligación, en tanto que las células del adulto pueden modificar su linaje o sus decisiones. Y entonces utiliza un sistema para ver si estas células son citotóxicas, las NK emergentes, no radiactivo, y encuentra que efectivamente tanto las que provienen de cordón como las que provienen de médula ósea de adulto no pierden su capacidad funcional, que es la de matar células, en este caso células tumorales de leucemia. Y entonces hay una hematopoiesis emergente en la médula ósea del adulto que incluye la diferenciación, ¿no?, pronta, veloz, de células de la respuesta innata, como son las células NK, y esta diferenciación veloz es dependiente o utiliza el mecanismo de sobreregulación de los receptores de interleucina 15, que es la interleucina que le da a comer a los precursores para generar células NK, pero en el neonato aparentemente esta respuesta no es tan madura como para poder culminar en hematopoiesis emergente. Con los estudios de Eduardo se contribuye al mapeo que se ha dado a nivel mundial a partir de nuestro descubrimiento en el 2006 en el laboratorio de Paul Kincaid, y este mapeo de la hematopoiesis emergente incluye, número uno, que tanto en el ratón como en el humano existe la posibilidad de impactar la plasticidad de la célula troncal con factores externos, extrínsecos, y promover la hematopoiesis de ciertas células del sistema innato que nos beneficien, desde luego, ulteriormente a la terapia celular en las patologías hematológicas. Y una vez más, nos han financiado pues de forma muy generosa varias agencias, y el laboratorio y los pacientes y nuestros colaboradores médicos en los hospitales han hecho posible este trabajo. Agradezco muchísimo su atención. Al contrario, gracias. Muy bien, pues pasaremos a la sección de preguntas y comentarios. Tenemos algunos minutos para esto. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario. Una pregunta para el equipo de los trabajos de biología, de cultivo celular y de… Es que no se oye. Ahí está ya. Ya está. Ahí está. De cultivo celular y de linfopoiesis. Mencionaban hace un momento que la interleucina 10 en el trabajo anterior hace que se pierdan el complejo principal de isocompatibilidad y que las células escapen de la vigilancia inmunológica. Esto ha sido descubierto en este modelo de células estromales y de CACU. ¿Se sabe si esto también sucede, por ejemplo, en el modelo de leucemia linfoide? Es decir, si también las células NK reconocen a las células malignas linfoides a través de este complejo, y si tendrá relación la interleucina 10 al respecto, si hay algo. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctor Crespo. Es interesante y desde luego estamos muy enfocados para en un futuro resolver ese tipo de cosas. Efectivamente, las células NK, que son determinantes en la vigilancia antitumoral durante la fase de equilibrio, digamos, antes de que se dispare el tumor, reconocen moléculas de histocompatibilidad. Tiene una batería tremenda de moléculas, las NK,
que unas activadoras y otras inhibidoras, y reconocen moléculas de histocompatibilidad. La deficiencia de las moléculas de histocompatibilidad en la célula tumoral prende mecanismos de citotoxicidad en la célula NK, y esa es básicamente en la homeostasis la forma en que opera la célula NK. Conforme avanza el tumor y conforme llega a un estado en donde el tumor evade a la respuesta de vigilancia, entenderíamos que las células tumorales disminuyen la expresión de moléculas de histocompatibilidad, y ese es un mecanismo a través del cual las células NK no operaría eficientemente. Sin embargo, es multifactorial, es decir, no solo es ese el mecanismo por el cual es ineficiente la respuesta una vez que han transgredido el estado de equilibrio. Uno es el que hay una hematopoiesis normal muy deficiente en el individuo leucémico linfoide, muy deficiente, una NK-poiesis muy deficiente, es otro estudio de laboratorio. Y la tercera es que se están produciendo citocinas proinflamatorias que posiblemente impacten negativamente también a la función de las células hematopoyéticas de vigilancia. Concomitante a la producción de citocinas proinflamatorias, en nuestros estudios encontramos IL-10, IL-10 producida por célula estromal. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer a partir de ahorita es empezar a ver las curvas de producción, porque IL-10 en una respuesta inflamatoria se produce un poquito después de la respuesta inflamatoria, tratando de hacer la contraparte, ¿no? Tratando de equilibrar la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cómo impactará IL-10 en la funcionalidad de nuestras NK? Se debe de abordar experimentalmente, es una de las preguntas interesantes que debemos de resolver, y que ahorita no están resueltas, pero en la leucemia linfoblástica aguda efectivamente están todos los elementos, es decir, hay producción de IL-10, hay una baja producción de células NK, aunque ellas aparentemente al debut son funcionales de acuerdo a nuestros experimentos, y hay que medir. Para quienes están trabajando con células progenitoras en miocardio, no sé si tengan experiencia con la miocardiopatía dilatada. Esto porque nosotros tenemos 2 pacientes que quizás sea anecdótico porque no hicimos un método muy ortodoxo. La miocardiopatía dilatada con nosotros no tiene tratamiento y la única posibilidad sería el trasplante de corazón. Y el trasplante de corazón con nosotros prácticamente no existe. Entonces, en base a estos trabajos, el cirujano de corazón habló con nosotros porque nosotros estábamos trabajando células madre por trasplante autólogo y tuvimos la experiencia con 2 pacientes que les medíamos FEBI nada más, no tenemos otra forma de poderle medir. Y los 2 pacientes que andaban con FEBI de 30 y tantos %, después de la inyección, nosotros, el cirujano lo inyectó directamente a miocardio, los 2 tuvieron una recuperación a casi 60% de FEBI. Claro que quedan todavía muy lejos de lo que es óptimo, pero sí mejoran muchísimo la calidad de vida, ¿no? No sé yo en México cómo está el trasplante de corazón. Yo creo que el trasplante de corazón está todavía muy atrás, y probablemente esto que ustedes están trabajando sea el futuro para los pacientes, por lo menos con miocardiopatía dilatada. La cardiopatía dilatada, el implante de células no ha tenido éxito. Se inició hace 10, 12 años. Francamente, todos los pacientes fallecieron y no se ha vuelto a intentar. Lo que se hace, la única posibilidad para ellos es el trasplante cardíaco, lo cual en nuestro país es muy escaso, aproximadamente 5 o 6 pacientes exagerando por año, a veces 2 o a veces ninguno. Es para los que estaban trabajando infarto agudo al miocardio. A mí me parece muy interesante que se estén utilizando este tipo de estrategias, y
definitivamente hay estrategias en las que no se conocen los mecanismos todavía de cómo funcionan. Pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna sospecha de que si las células primitivas hematopoyéticas que están sacando de la médula ósea, cómo es que están haciendo que mejoren y bueno, estos pacientes con todas estas pruebas funcionales. Me refiero a que si existe alguna, ustedes sospechan de alguna ruta de transdiferenciación o algo así de células hematopoyéticas a cardiomiocitos o algo así. De hecho, la célula hematopoyética sí se transforma a cardiomiocitos y vasos de neoformación, como vimos en el modelo murino. Por eso lo realizamos en ratones. Exactamente, ahorita la doctora nos va a explicar mejor esa vía, pero sí vimos la regeneración. Y vimos que el comportamiento, tanto en humanos como en roedores, básicamente fue igual, no fue el mismo en todos. Y por eso seguimos a la siguiente fase de investigar qué está pasando en un infarto agudo, qué células se liberan, qué células libera la médula para autorreparar el corazón. Eso es el trabajo que acabamos de publicar. Todavía no lo ponemos en marcha, estamos tratando de conseguir dinero para implantarlo próximamente y ver si podemos ya estandarizar la respuesta a la terapia celular. Y la doctora nos explicará cómo pasa. No les explicaré porque cuando no les explicaré porque cuando hicimos este trabajo que estábamos muy verdes. Sí. Cuando comenzamos este trabajo, lo único que podíamos medir era CD34 y células mononucleares. Y lo que encontramos es que, sobre todo los infartos transmurales, mejoraban muchísimo, casi la regeneración era total, y otro tipo de infartos no. Por eso se hizo el siguiente trabajo, pero ¿cuál es la principal vía involucrada? Aún no lo sabemos.